llamo Piqueto y soy la mascota del Instituto Geológico y Minero de España. Me ocupo de enseñar a la gente menuda cosas sobre nuestro planeta y los recursos geológicos que de él se extraen, como las rocas ornamentales, los minerales y procesos con los que se fabrican elementos como el vidrio o el acero. Pero hoy os quiero hablar de unos fenómenos naturales, las avenidas torrenciales, que son uno de los principales procesos responsables de la modelación del paisaje. Algo así como los escultores de las montañas. Estos fenómenos pueden causar problemas a las personas cuando éstas se ponen sin quererlo en el camino que naturalmente sigue una avenida. Este tipo de avenidas son las que tienen una mayor repercusión social y económica. Seguro que algunos recordáis tristes acontecimientos como la riada del Camping de las Nieves en Biescas, provincia de Huesca, en 1996. No todas las inundaciones son iguales, ya que hay varios tipos según el origen que tengan. Así, unas veces están provocadas porque llueve mucho en zonas llanas o antiguas áreas encharcadas, como ocurrió en 2007 en Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real. Otras veces son los grandes ríos los que se desbordan, ya que llevan caudales que no caben en sus cauces ordinarios. Tal y como ocurrió hace unos años en la cuenca del Ebro a su paso por Zaragoza. También en la costa hay inundaciones, bien porque sube el nivel del mar durante las tormentas y ciclones, como ocurrió en Nueva Orleans en el 2005, bien como consecuencia de las olas asociadas a tsunamis que acontecieron en el Océano Índico en el 2004, o porque las mareas anegan las zonas más bajas, como ocurre en la bahía de Venecia, inundando la conocida Plaza de San Marcos. Pero de todas ellas, las inundaciones más peligrosas son las que resultan de avenidas torrenciales, ya que son muy rápidas y tienen tanta energía que pueden movilizar una gran cantidad de material, como rocas y árboles. Para que se produzcan, tienen que darse varias circunstancias. La cuenca del río o arroyo tiene que tener mucha pendiente, por ejemplo, estar en una zona montañosa. La lluvia tiene que ser muy intensa. La riada tiene que encontrar en su camino gran cantidad de cantos, arena y ramas que arrastrar. En nuestro país, estas características se dan en la mayor parte del territorio. Entonces, ¿cómo podemos saber dónde y cada cuánto tiempo se suelen producir estas avenidas torrenciales? Por suerte, muchos expertos en ciencias de la Tierra las estudian e investigan, lo que permite que avancemos en su prevención. Vamos a ver algunos de ellos y sus funciones. Mariano Barrientos, de la Universidad de Barcelona, busca información en archivos y bibliotecas sobre inundaciones históricas, su frecuencia y sus consecuencias, ya que conocer los sucesos que han acontecido en el pasado nos ayuda a comprender su origen y nos ayuda a predecirlos en un futuro. Mariano, ¿qué estás estudiando en esos documentos? Pues mira, lo que encontramos en la documentación histórica son testimonios de comportamientos extremos del pasado, ya sean climáticos o naturales. Y en concreto lo que estamos ahora detectando son comportamientos extremos de grandes inundaciones catastróficas. ¿Y has encontrado alguna inundación especialmente importante? Pues mira, sí, el hecho de trabajar con documentación de hasta 500 años atrás nos permite detectar eventos muy graves, como el de Castilla y Andalucía de febrero de 1626 y el de la costa mediterránea de noviembre de 1617. ¿Y qué pasó en ellos? Pues en este tipo de eventos catastróficos lo que ocurría era que casi todos los ríos desbordaban y se producían graves daños en las ciudades.
Por ejemplo, tanto en 1626 como en 1617 hubo alrededor de unos 500 muertos directos por ahogamiento, se hundieron más de 500, 700 viviendas, decenas de molinos, decenas de puentes quedaban completamente destruidos y esto ocasionaba un muy severo impacto en las poblaciones. ¿Y qué utilidad tienen todos estos estudios? Pues el estudio sistemático de las inundaciones catastróficas a lo largo de 400 o 500 años nos permite conocer muy en detalle su frecuencia, el comportamiento de los eventos, de los casos más graves y así poder emplear esta información para la mejora de las situaciones que puedan ocurrir en el futuro de un tipo similar. De esta forma, previniendo y conociendo bien estos fenómenos, podemos también mejorar la convivencia con ellos en un futuro próximo. Más antiguas son aún las avenidas y crecidas que encuentra Gerardo Benito, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien descifra en los sedimentos inundaciones ocurridas hace centenares o miles de años. Gerardo, ¿con qué materiales soléis trabajar? Normalmente trabajamos en el campo o con registros que extraemos de los afloramientos como este pil que podemos ver aquí. ¿Y qué es un pil? Un pil es una lámina que extraemos en el campo pegado sobre una tela que vemos aquí. En ella podemos registrar las distintas avenidas que se han producido en una determinada zona. ¿Cómo sabes que esa arena la depositó una inundación? En este pil vemos que existen 4 unidades distintas porque existe una diferencia tanto en los colores como en las texturas. Además vemos que existe una serie de láminas y rizaduras que han sido dejadas por las corrientes durante las crecidas. ¿Y cómo se puede predecir el tiempo que ha pasado por la presentación de los sedimentos? Pues podemos conocerlo a partir del estudio de la vegetación, los restos vegetales, restos de raíces y carbón vegetal que tenemos en los sedimentos. Por ejemplo, el estudio de este trozo de carbón vegetal ha determinado que esta inundación corresponde a hace 150 años. Félix Francés, de la Universidad Politécnica de Valencia, es capaz de hacer modelos numéricos con sus ordenadores, en los que simular cómo se generan y circulan las avenidas. Félix, ¿cómo sabes cuánto agua circulará por un río durante una avenida? Como normalmente no estamos midiendo en los caudales que circulan por todos los barrancos y ríos de un país o una región, necesitamos un modelo matemático que nos transforme los datos de lluvia, que sí que medimos con mucha más frecuencia, en los caudales no observados. ¿Y para qué utilizamos estos datos? Los resultados de un modelo matemático nos sirven fundamentalmente para 3 cosas. Nos sirve para la predicción de las crecidas, lo cual nos va a dar más tiempo de antelación con la que avisar a la población. Nos va a servir para la prevención del riesgo de inundación, decidiendo dónde es mejor que la gente construya sus viviendas o se implanten las industrias. Y también nos va a servir los resultados de un modelo matemático para el diseño de las actuaciones de defensa contra las inundaciones, como puede ser una presa, un encauzamiento, una corrección hidrológico-forestal, etc. Gracias, Félix. De nada, Piqueto. En el CEDEX, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, trabaja Conchita Marcuello, con simuladores de avenidas e inundaciones. Conchita, ¿qué es esto que tenemos aquí? Pues mira, Piqueto, esto es un modelo reducido. Como sabes, un modelo es una representación más o menos simplificada de un fenómeno de la realidad, por ejemplo, las inundaciones. En los modelos reducidos como este, nosotros reproducimos a escala y medimos las variables relacionadas con las inundaciones o con las avenidas, como son el caudal o la cantidad de agua que lleva la avenida, la velocidad de la circulación del agua y la profundidad de la lámina de agua o el calado. ¿Y solo hay este tipo de modelos? Pues no, Piqueto. Además de los modelos reducidos como este, existen otros modelos que se llaman matemáticos, en los que se reproduce la avenida por modelación matemática, por esquemas numéricos en un ordenador. Si quieres, me acompañas y lo vemos. Pues mira, Piqueto, esto es un ejemplo de los modelos matemáticos de los que antes te he hablado.
En ellos se resuelven por modelos numéricos más o menos complejos en el ordenador las ecuaciones que nos permiten obtener de manera gráfica las variables de las que antes te hablaba, como son el calado, la velocidad o el caudal. También emplea métodos geológicos y geomorfológicos Elena Fernández Iglesias, del Indurot, Universidad de Oviedo. Elena, ¿cómo sabes que una zona ha sido afectada por una avenida que ha producido una inundación? Pues mira, cuando se produce una avenida y las aguas se desbordan del cauce, esa inundación no solamente lleva agua, sino que también lleva sedimentos. Una vez que la avenida se disipa, las aguas retornan, pero los sedimentos quedan sobre las llanuras aluviales. Lo que se hace en geomorfología es investigar esas formas que han quedado sobre la zona inundable, así como las características del depósito. ¿Y con qué métodos estudias esas avenidas y esos depósitos? Hay dos etapas fundamentales. En primer lugar, lo que se hace es utilizar el estereoscopio, a partir del cual tú puedes ver el relieve en 3 dimensiones mediante fotografías aéreas y puedes reconocer dónde están esas llanuras aluviales. Y una vez que tienes identificadas esas formas, posteriormente vas al campo, haces estudios más detallados para confirmar esas evidencias que has visto previamente e investigarlas más en profundidad. ¿Y qué diferencia hay entre estos métodos y los otros modelos? Pues en síntesis podríamos decir que mientras los modelos matemáticos y los programas informáticos interpretan qué zonas se pueden inundar, la geomorfología sabe qué zonas son potencialmente inundables y lo que hace es interpretar o analizar cuál es la posibilidad de que esas zonas se inunden en un futuro próximo. Muchas gracias, Elena. De nada. Bien, ahora que sabemos que hay muchos expertos estudiando las avenidas torrenciales desde muy distintos puntos de vista, ¿qué podemos hacer para evitar que se produzcan desastres? Para predecir necesitamos saber dónde y cuándo se van a producir las lluvias intensas que suelen producir las avenidas torrenciales. Y para ello nada mejor que el instrumental meteorológico como el radar y las estaciones de control de los caudales como el Sistema Automático de Información Hidrológica. Para prevenir podemos optar por construir obras hidráulicas que atenúen las avenidas y sus consecuencias como las presas, diques y canalizaciones. O bien optar por medidas más amigables con el medio ambiente, como la ordenación del territorio, tal y como defienden desde hace décadas diversos expertos, entre los que se encuentra Jorge Olcina, de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué podemos hacer para evitar que las inundaciones nos hagan daño? Hay muchas medidas, Piqueto, pero yo creo que la ordenación del territorio es sin duda la medida más racional, sostenible, económica y a largo plazo la que puede ofrecer beneficios mayores a las sociedades, ¿no? Ordenar, planificar bien los usos en el territorio teniendo en cuenta el funcionamiento de la dinámica natural es fundamental a la hora de gestionar los territorios, de planificar nuevos usos en el futuro. Jorge, ¿en qué consiste la ordenación del territorio? La ordenación del territorio es un proceso administrativo, amparado siempre en una ley, que consiste en la elaboración de un plan donde se marca lo que se llama el nuevo modelo de ese territorio, ¿no? Las sociedades son dinámicas, los territorios son dinámicos y necesitan ir adaptándose a las nuevas realidades. En este sentido es fundamental que todos los planes, todos esos nuevos modelos territoriales tengan siempre como base un buen estudio del medio físico, ¿no? Porque conociendo bien el medio físico podremos asentar con mayor racionalidad los nuevos usos que las sociedades demandan para el futuro. ¿Y en qué medida nos puede ser útil la educación para evitar daños por inundaciones? La educación es fundamental. Una sociedad bien educada para el riesgo, que conozca bien los riesgos a los que puede estar sometido y conozca también las pautas de actuación en caso de que se produzcan episodios de rango extraordinario, va a ser siempre una sociedad más segura. Por eso la inversión en educación para el riesgo es fundamental en un país que se dice moderno como es España. Si aún así todos los sistemas de prevención fallan, la actuación de protección civil durante la emergencia es básica para evacuar a los afectados y socorrer a las víctimas. Arián Álvarez,
de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias estudia las medidas preventivas de inundaciones en el área de riesgos naturales. Arián, ¿qué es Protección Civil? Pues mira, Piqueto, Protección Civil somos un grupo de personas que en caso de una situación de riesgo o una catástrofe, lo que tenemos que hacer es proteger a las personas, a sus bienes y al medio natural en el que viven. ¿Y cómo actúa Protección Civil en una inundación? Pues durante las inundaciones Protección Civil actúa en varios niveles, que son los mismos niveles que va a utilizar para cualquier situación de riesgo, que es un antes, un durante y un después. Antes, para las inundaciones, lo que hace Protección Civil es redactar un plan de emergencia ante riesgo de inundaciones para aquellas zonas que tengan ese riesgo. El durante para Protección Civil es la fase de la emergencia y entonces lo que tiene que hacer es utilizar todos los medios disponibles para intentar reducir los daños derivados de esa inundación. Y después es la fase de la rehabilitación, donde Protección Civil lo que tiene que intentar es que todo vuelva a la normalidad. ¿Y qué podemos hacer para protegernos de las inundaciones? Pues depende del sitio donde te encuentres. Si te encuentras en el campo, lo más lógico es que te alejes de las zonas bajas, de las zonas de cauce, que no cruces los puentes que lleven agua y que subas a las zonas más altas. Si estás en ciudad y si estás solo en casa, lo primero avisar a algún familiar. No bajar a las zonas bajas de la vivienda, que pueden ser garajes o sótanos, y si estás en el colegio, sea instituto o colegio, pues hacer caso de las recomendaciones de tus profesores. Muchas gracias, Arián. Bueno, hasta luego, Piqueto. Una vez a salvo las personas, actúan los sistemas de seguros y reaseguros y otras medidas financieras para la recuperación de los daños materiales. Marián Gómez, del Área de Gestión de Subvenciones de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, tramita los expedientes para las familias afectadas por inundaciones. Marián, ¿qué tipo de ayudas tienen los que han sufrido inundaciones en sus casas? Pues el Estado tiene una serie de ayudas para las familias que han sufrido daños en sus viviendas y en sus bienes. Estas ayudas son para reparar el espacio donde se vive y los enseres que se utilizan dentro de estas viviendas. Muchas gracias, Marián. Muchas gracias, Piqueto. Y por último, Luis Laín, jefe del Área de Investigación en Peligrosidad y Riesgos Geológicos, nos habla sobre el papel del Instituto Geológico y Minero de España. El IGME, desde el año 1849, tiene entre sus funciones el estudio y la prevención de los riesgos geológicos, como por ejemplo los ocasionados por movimientos del terreno, volcanes, terremotos, inundaciones o avenidas torrenciales. Ya las descripciones físicas y geológicas de las provincias españolas, realizadas hace más de un siglo, describían los efectos de avenidas catastróficas. De hecho, en el año 1900, el IGME publicó el libro Las aguas de España y Portugal, de Horacio Ventabol, con una extensa relación de inundaciones históricas en España. Hoy en día seguimos desarrollando numerosos proyectos en nuestra doble faceta de Instituto Geológico al servicio de los ciudadanos y de organismo público de investigación. Por ejemplo, hacemos mapas de peligrosidad y zonas inundables. Publicamos guías metodológicas, organizamos jornadas técnicas o producimos material divulgativo como este vídeo. Y en el futuro seguiremos trabajando para estudiar y prevenir los riesgos geológicos. Bueno, amigos, espero que después de este documental todos sepamos algo más sobre las avenidas torrenciales, cómo se estudian y de qué manera se pueden evitar sus posibles consecuencias negativas. Y además, que os hayáis divertido sabiendo cuál es la labor de los científicos y técnicos del Instituto Geológico y Minero de España. ¡Adiós!